Hola, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Les habla Natalia Patiño del equipo de Comunicaciones y Prensa del Instituto Caro y Cuervo, una entidad adscrita al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Esta tarde estamos aquí para presentar La Biblioteca Común, un proyecto editorial del Instituto Caro y Cuervo dedicado a la recuperación y difusión de obras fundamentales de la literatura colombiana, que busca acercar al público a los grandes relatos de nuestra tradición literaria y fortalecer la presencia de la literatura nacional en la vida cotidiana. En este espacio, nuestros invitados conversarán sobre el libro De Sobremesa, el primer título de este proyecto, dedicado a uno de los exponentes más representativos del modernismo literario en Hispanoamérica y uno de los poetas colombianos más importantes, José Asunción Silva. Esta conversación estará moderada por Daniela Sánchez Russo, directora del Instituto Caro y Cuervo, y ella nos va a hacer la presentación de los invitados a esta charla. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, directora. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a Daniel Ángel y a Luz Marina Rivas por aceptar la invitación. Los perfiles los presento pronto. Primero, por supuesto, quiero agradecer al grupo del sello editorial, a Joana Forero, que está aquí presente, a la líder del sello editorial, a Lorena Iglesias, también aquí presente, y a la prologuista de esta edición de Sobremesa, Luz Marina Rivas, por hacer este proyecto posible en tan corto tiempo. Este fue un proyecto, digamos, cuando comenzamos a trabajar juntos en la dirección del Caro y Cuervo a finales de enero, junto con el exministro Juan David Correa. Se pensó en una biblioteca común que pudiera hacer volver a circular obras de la literatura colombiana que fueran canónicas o que fueran obras que merecen tener un sentido de pertenencia entre la ciudadanía general y que pudieran ser de fácil acceso y circulación, es decir, obras que pudieran consultar en las bibliotecas públicas, en las más de 1.500 bibliotecas públicas que hay en el país, pero obras que también pudieran comprarse a muy bajo costo. Este libro, por ejemplo, ahora mismo en la feria cuesta 17.000 pesos, y que al mismo tiempo pudiera ser tema de conversación a nivel nacional por las temáticas tratadas, por la forma en que se tratan estas temáticas dentro de la novela, que creo que es el caso para De Sobremesa. Vamos a estar hablando obviamente de la novela en toda esta hora de conversación, pero sobre todo quería empezar por agradecerle al sello editorial, porque fueron 3 meses en donde se tuvo que hacer un prólogo que quedó bien profundo, interesante, el de Luz Marina. Se tuvo que pensar en qué tipo de edición se quería la novela. Se mantuvo la edición de 1925 de la editorial Cromos, con su forma, digamos, de escritura, ortografía, sintaxis intacta. Se tuvo que pensar en el diseño de la biblioteca común, un diseño que después fuera abarcativo de otros libros de esta colección. Se tuvo que pensar en cómo trasladar el manuscrito de 1925 a ahora, 100 años después, y en permitir la conmemoración de una novela que está cumpliendo su centenario en este 2025. Bueno, de Sobremesa, como estaremos hablando hoy, dialoga yo creo que muy estrictamente con nuestro presente, y también es generativa de diferentes estéticas. Es una novela que es un diario, es también una novela filosófica, es una fantasía estética y modernista, es un tratado íntimo sobre el yo. Es una novela que creo que nos puede acompañar a pensarnos todas estas oposiciones básicamente entre lo individual y lo colectivo que estamos viviendo en las tensiones políticas de América Latina o de Norteamérica, de Europa. Acompañan a esta conversación de Sobremesa de la Biblioteca Común Luz Marina Rivas, una académica, crítica literaria, ensayista, doctora en letras, investigadora del Instituto Caro y Cuervo, autora del magnífico prólogo de esta edición,
y coordinadora de la maestría en literatura y cultura del instituto, y Daniel Ángel, narrador y poeta, autor de Silva, una novela que recrea el último día de José Asunción Silva y que se ha convertido en un texto fundamental para entender a nuestro poeta nacional desde la ficción contemporánea. Daniel, yo quiero empezar preguntándote, en Silva, en tu novela, permanentemente de sobremesa es un tema que sale a flote, que está, digamos, en primera plana. El personaje de Silva recuerda el contexto en que perdió, digamos, y volvió a escribir esa obra que tenía otro nombre, y yo creo que más bien como preinterés de hacer circular esta obra, de que conozcamos la materialidad de esta obra, me gustaría empezar por su contexto escritural, basándonos en tu propia interpretación de la ficción. Muchas gracias al Instituto Caricuervo por la invitación, gracias a todos, todas por la escucha. Bueno, en efecto, Sobremesa se constituye en un símbolo de eso que un ser humano persiguió durante mucho tiempo, como su obra cúlmine, pero que tuvo muchos tropiezos para finalizarla. Entre ellos yo siempre hablo de dos naufragios que tuvo José Asunción Silva. Uno de ellos que va hasta más o menos, o empieza en 1885, cuando su padre lo envía a Europa para que conociera pues la cultura europea, y para que especialmente suscribiera relaciones con distintas casas comerciales, porque pues ellos tenían almacenes de bienes en Bogotá. Sin embargo, José Asunción se iba a quedar en la casa de uno de sus tíos, un Silva Fortul, que había sido el médico personal de Francisco de Paula Santander, pero cuando Silva está en alta mar, su tío muere, y cuando José Asunción llega finalmente a Europa, él llega solo. Entonces empieza pues una etapa de muchos descubrimientos, que en ocasiones uno vislumbra incluso en el personaje de José A. Fernández, es decir, un joven de 19 años en Europa, sin muchos recursos, pero pues se encuentra justamente con el espíritu del artista moderno, con el espíritu del positivismo pues a flor de piel, que está emergiendo con mucha fuerza en Europa. Y cuando llega a Colombia de nuevo José Asunción, pues se hace cargo de sus negocios y empieza ya su carrera propiamente como escritor, y sus múltiples quiebras económicas. De este modo, él decide pedirle un favor a su amigo íntimo, que es el presidente Miguel Antonio Caro, de un trabajo. Y lo único que hay en ese momento es una legación, secretario de la legación de la Embajada de Colombia en Venezuela. José Asunción se va hasta un tiempo, despotrica muchísimo de su jefe, que es un oficial del ejército, un retirado, pero dice que es una persona, que es un chabacán, que es un ignorante, que su léxico es demasiado pobre. Hay unas cartas que le escribió a Baldomero Sanincano y a Emilio Col, en donde le cuenta, pues, despotrica de su jefe, y él viene a renunciar, y es cuando el 21 de enero de 1895, 10 años después de haber partido para Europa, parte de nuevo para Colombia desde Venezuela, desde Caracas, en un vapor llamado el Amérique, naufraga el Amérique en las Islas de Mallorquín, se llama, enfrente de Bocas de Ceniza. ¿Qué se le pierde a José Asunción? Pues además de sus bienes, de algunas cosas, en efecto era un coleccionista de antigüedades y de objetos preciosos. Pues sus cigarrillos los cargaba en petacas de plata martillada, era un dandy, pues trajo una serie de costumbres de Europa, pero pierde su obra, y en su obra pierde un libro de versos, Los Cuentos Negros, y una novela que se titulaba Amor.
Entonces, cuando regresa ya, en efecto, a finales de marzo, se demora un par de meses en Barranquilla, luego de ser rescatados del naufragio, él se dedica en ese 1896 a reescribir Amor. Pero parece ser que el ímpetu con el que él empezó a escribir, desde que estaba en Europa, desde su regreso, cuando estuvo en Caracas, lo perdió. Yo creo que también ese es el gran naufragio de Silva, y es que uno lo puede descubrir en la obra, ¿no?, de la que ya hablaremos. Entonces, más o menos es el contexto, un contexto atravesado por la guerra, porque además, cuando él es rescatado, ya con esto termino, las huestes liberales se alzan de nuevo en contra de Miguel Antonio Caro, y el país está en llamas. Y entonces él se demora tanto en la costa porque no hay forma de regresar a Bogotá. Él tiene a su mamá y a su hermana aquí, a Julia, Elvira ya muerto, y él vende el piano, que es lo único que tiene, para poder mantener a su mamá y a su hermana acá en Bogotá, y no se puede devolver porque el país está en llamas. Entonces, las condiciones realmente en las que él tiene que reescribir esta novela son de muchísima precariedad. Por eso, cuando uno lee sobre José A. Fernández, es tan dicotómico, ¿no?, encontrarse esa precariedad con este personaje. Completamente. Yo creo que ahí tocas, digamos, unos de los puntos, de las contradicciones que hay, digamos, entre la materialidad de Silva y la materialidad del personaje de José de Fernández, digamos. Ya nos acercaremos más a ese personaje. Creo que no nos hemos referido, digamos, al tema específico de la novela. La novela es una conversación entre amigos que va deviniendo en monólogo, básicamente porque se vuelve una lectura del diario de nuestro personaje principal, Fernández, en Europa, y sus aventuras muestran entre una opulencia, un tratado, digamos, inagotable con el dinero, con el otro, con digamos, la efectividad con que el dinero puede comprar relaciones en el primer mundo, a pesar de ser un poeta del tercer mundo, con que el dinero también permite un acceso cultural, un acceso a una cultura del primer mundo que a su vez le deja hacer unos escritos que le parece muy interesante, digamos, a su círculo más cercano, a sus amigos más cercanos con los que está departiendo. Es una novela que en su estructura, más bien en su forma de narrar, utiliza bastantes adjetivos. Es una novela preciosista, es una novela que igual se gasta rápidamente, que se lee rápidamente, que nunca termina uno enclavado en pensamientos demasiado densos o sofisticados, pero que definitivamente la tensión, digamos, entre cierta frivolidad del personaje, entre la cultura finisecular en que nos vuelca, y las tensiones del presente, digamos, nosotros podríamos entrar a conversar, como lo propone Luz Marina, que de la novela nos trae hacia el presente para poder discutirla. En el prólogo de Luz Marina, ella textualmente indica: cabe preguntarse qué nos dice hoy, en pleno siglo XXI de sobremesa, cómo asomarnos a esa compleja cultura finisecular del siglo XIX, a la subjetividad de un personaje de su época que comparte sus diarios luego de una lujosa cena con sus amigos más cercanos. ¿Qué significó ser cosmopolita para un escritor o artista como José Fernández, el protagonista? ¿Cómo comprender esta innovadora forma de novelar para su tiempo? ¿Cómo hacerlo después de la posmodernidad, de las teorías del postcolonialismo, de los estudios de género, de la deconstrucción, de los estudios culturales y de los diversos abordajes que nos brindan hoy las herramientas teóricas de los estudios literarios? A partir de esa pregunta de esas diversas preguntas que nos hace Luz Marina, yo quería devolvérsela a ella y que nos cuentes un poco, Luz Marina, ¿qué piensas tú de esta novela que se tiene que charlar hoy en el siglo XXI, políticamente y estéticamente? Y por supuesto, si Daniel quiere ir ingresando a la conversación, pues lo vamos haciendo un diálogo. Bueno, muy bien. Tal vez, escuchando a Daniel, estaba pensando que esta novela
de la que se ha dicho que tiene tanto de la autobiografía de él, o guiños autobiográficos, como la novela del deseo, lo que él hubiera querido ser, o sea, millonario en el primer mundo, y con un proyecto político que entra dentro de lo que se llamaba el cesarismo en la época. Entonces, esto creo que es bien interesante porque tenemos una crisis a finales del siglo XIX, crisis identitaria, crisis de nación, y a finales del siglo XX, empezando el XXI también, hay múltiples crisis. Entonces, a ver, digamos, en primer lugar, para comentar este asunto de lo político, volvamos al asunto de los escritores modernistas. Tenían dos tendencias: o la Torre de Marfil, no me interesa el mundo, me voy a refugiar en la Edad Media, en mundos lejanos, o quiero cambiar mi país, quiero que llegue el progreso al país. Era el pensamiento positivista que hacía pensar en un progreso que solamente podía darse si nos parecíamos a Europa. Eso era lo fundamental. Entonces, cuando yo lo explico un poquito en el prólogo, él había estado en París muy joven. París era la meca de los escritores, de los artistas. Por supuesto, la ciudad como tal era un espacio añorado, que inspiraba, por supuesto, por las obras de arte, por la arquitectura, por las grandes avenidas. Y entonces, cuando Silva va a Caracas, se encuentra una Caracas afrancesada. Hacía pocos años había sido derrocado el dictador Antonio Guzmán Blanco, que pasó a la historia como el déspota ilustrado. También Guzmán Blanco quería parecerse a Francia. Entonces había construido en Caracas grandes avenidas preciosas, teatros neoclásicos, había construido una Santa Capilla tropical en Caracas que todavía existe, que es un edificio gótico que se llama ya la Santa Capilla, pero es la Sainte-Chapelle de París, tal cual. Entonces y todo eso estaba nuevo, porque lo acababan de construir. Tenía que estar Silva muy fascinado, y en esos años está escribiendo su novela. Entonces, dentro de la novela, José Fernández, que a diferencia de Silva es millonario por una cuantiosa herencia que no sabemos muy bien de dónde viene, tiene un proyecto, y el proyecto es una dictadura en Colombia, donde ponga orden, acabe con la corrupción, logre construir ferrocarriles. Es un proyecto muy capitalista, porque todo el mundo va a tener solvencia económica y no necesitarán entonces hacer revoluciones. También pensemos que el siglo XIX en América Latina estaba lleno de revoluciones, de montoneras, de gente que llegaba con bastante violencia, y eso se resiente no solo en las novelas, en la novela de sobremesa, sino también en otras novelas modernistas. Pongo allí dos casos: Sangre Patricia e Ídolos Rotos, de Manuel Díaz Rodríguez, venezolano, y es exactamente lo mismo. O sea, un artista muy sensible que quiere llevar los más altos logros de Occidente a su país, y se encuentra con gente salvaje, gente pequeña, que solamente quiere hacer la guerra, o con políticos corruptos, y todo eso no nos suena como parecido. Entonces, aquí también hay algo de eso. Entonces, ese sueño de Fernández, en cierta forma, nos habla de una historia que tenemos que conocer, porque probablemente la hemos repetido muchas veces. O sea, el pensamiento positivista no ha muerto del todo. En algunas partes, como que esa idea del autoritarismo está muy viva, y lo vemos pues a lo largo de
todo el siglo XX, con la cantidad de gobiernos autoritarios y con los ríos de tinta de las novelas de la dictadura, que han sido tantas. ¿Okay? La última ha sido La fiesta del chivo, pero ahí tenemos El recurso del método, de Alejo Carpentier, Yo el Supremo de Roa Bastos. Entonces, en todos ellos había un proyecto positivista. Entonces, a veces nos puede sonar duro leer en la novela, sí, vamos a hacer un levantamiento para arrasar con todo y hacer una república civilizada, pero ese proyecto lo han tenido también muchos autoritarios en América Latina. Entonces, ¿qué nos sucede? Que esa idea vuelva una y otra vez. Y por otro lado, pues también tenemos otros elementos de la novela que también nos ayudan un poco a comprender de dónde venimos, qué es lo que nos marca la cultura. Creo que por ahí. Yo tengo una pregunta para Luz Marina, que va, y para Daniela también, va en la misma línea, y es que José Fernández invita a unos amigos a su casa para departir, y los amigos le enrostran, incluso algunos con mucha fuerza, y le dicen: ¿por qué dejaste de escribir poesía? Abandonaste la poesía por los placeres mundanos, porque te volviste un secular, y tú tienes que volver a escribir poesía. Y José Fernández les dice: no, eso ya no, yo creo en la vida, creo en la vitalidad, creo en la satisfacción de los placeres de la carne, creo en lo ostentoso. Pero si quieren les leo una cosa, y es el diario, y en el diario está, creo que el diario es una de esas formas que lo retoma pues de María Vázquez, bueno, pero es una de esas herramientas de la escritura que permite una sinceridad implacable, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles a las dos, porque ahorita escuchándote y ahorita cuando Daniela introdujo la conversación, yo decía: ve, sí, pero es que José A. Fernández entonces, en verdad, era un poeta, y un poeta que tuvo éxito con su primer libro, como lo reconocen sus amigos al inicio de la novela, pero de un momento a otro lo abandona todo, hasta tal punto de idear, de construir todo un ideario, de plantear una dictadura en su país. O sea, ¿cuál es la construcción de ese personaje que es José A. Fernández, entonces, dentro de Sobremesa, y además las reacciones de sus amigos, ¿no? Porque hay uno, que no recuerdo qué es, que Searte le dice: basta, ya no quiero más, y él se va, ¿no? Creo que es Sáenz, sí. Yo tengo una respuesta, pero creo que hay que pensarla muchísimo mejor de lo que yo la puedo llegar a pensar ahora, y es que claramente hay un proyecto productivo en Fernández que no va a pasar por la escritura como tal, porque lo que nos está diciendo permanentemente es: ¿cómo puedo tomar el sistema de producción europeo o norteamericano y traspasarlo a Colombia, que prácticamente nos está diciendo que es un país con recursos inexplotados permanentemente? ¿Y cómo puedo explotar cómo puedo hacer pasar esta nación de la barbarie a la civilización, que es algo que estábamos hablando ahorita? Y pareciera ser que en ese primer proyecto político las letras no son lo principal, sino pues, la barbarie para poder transformar la barbarie en civilización, un poco el proyecto también de la vorágine que a través de la barbarie es que civiliza. Yo también creo que aquí hay un proyecto de Fernández, no estoy diciendo de Silva, y esa es una pregunta que les tengo ahorita para ustedes, civilizatorio, en donde la cultura creo que es el último eslabón, y que en esa medida Fernández no se contempla a sí mismo como poeta ahora, en la actualidad, y por eso está haciendo tantas diversas tareas que pasan por investigaciones científicas para ver cómo se produce más dinero. Sí, o sea, yo creo que es como está cultivando una forma de productividad capitalista para después implementar básicamente en el país
aunque al final todo también sea irónico, porque están departiendo, no hay forma más poco productiva, digamos, de asumir el tiempo que la que nos presenta la novela, que es la de la socialización y el deseo afectivo entre unos amigos que están utilizando la noche para hablar. Bueno, yo creo que todo eso tiene sentido, pero también hay algo que él contesta. Dice que para él el arte no es la vida y entonces lo que le interesa ahora es vivir la vida en todas sus dimensiones, incluso la del pecado. Y en ese sentido es que declara su admiración por María Barkhinster, que era una escritora rusa de quien se publicó un diario después de su muerte, pero que también hablaba de cómo sacarle a la vida todo el jugo, cómo vivirla con mucha intensidad, y entonces ella se hace un modelo de escritura para Silva y también para Fernández, pues. Entonces dice Fernández que él quiere hacer un diario como el de ella, y creo que también esto es algo muy moderno, porque el diario como forma mezclada con los diálogos y con todo, eso me adelanto un poco, sí, le interesa especialmente, y entonces por eso es que aparece la lujuria, el misticismo, todas las formas posibles de explorar el mundo en una dimensión muy intensa, aparte por supuesto de su proyecto ya más terrenal, que era el de transformar el país. Incluso si bien uno de los amigos le dice que se va, otro le dice: eso es lo mejor que has dicho esta noche. Yo les tengo una pregunta a ustedes que creo que antes de hacerles esta pregunta quiero leerles un poquito del párrafo en donde se imagina esta nación dictatorial, que dice, son como 5 páginas, tendrían que leerlo todo, pero dice: oh, qué delicia la de escribir después de instalar un gobierno de fuerza grande y buen amigo, al acreditar los respectivos plenipotenciarios que pedirán su reconocimiento ante todos los presidentes de todas las republiquitas, a la americana, del centro, del sur, donde las cosas se hacen así, y de pensar que en virtud de un plan elaborado con la frialdad con que se resuelve la incógnita de una ecuación, llegó uno al puesto que ambiciona con el fin de modificar un pueblo y elevarlo y verificar en él una vasta experiencia de sociología experimental. Ningún esfuerzo me parecerá excesivo para coronar la altura que representa solo la posibilidad de comenzar a obrar ampliamente. Y son delirantes los párrafos en donde él piensa en esta nación futura que va a crear. Y yo quería preguntarles por ese doble que está entre Silva y Fernández, un poco porque sé también que todos leímos Silva de Daniel y vimos lo separados que pueden estar los dos personajes. Fernández, como lo hemos hablado, tiene, digamos, una herencia que no la sabemos ubicar fácilmente dentro de la novela. Yo creo que él es esquivo en decir exactamente de dónde tiene tanta afluencia económica, como tiene una fuente inagotable de recursos para moverse por diferentes países de Europa. Y en cambio en Silva y en la novela, pues la novela es sobre Silva, que se llama Silva, vemos a un poeta muy precarizado en una situación, por ejemplo, en la que incluso no puede ir a la farmacia a comprarse un remedio para la caspa, incluso sabiendo que la caspa lo puede hacer verse pobre o enfermo y que eso le preocupa enormemente. O sea, le está tratando de mantener la apariencia, pero materialmente no puede estar más lejano del personaje que crea. Entonces quería, porque se ha repetido muchas veces como un temblor, cuando hablamos de Silva o de Fernández se confunden los dos personajes aunque estén tan separados. Quería preguntar por esta tensión entre el autor y el personaje que crea, preguntarles cómo ven esta creación de Silva, si la ven como una tensión, digamos, como una puesta en crisis de las clases altas,
y de, digamos, su relación con los países del tercer mundo, o sea, las clases altas del tercer mundo en relación con sus propios países, si lo ven más bien como un deseo aspiracional de Silva de querer ser ese personaje que es Fernández, o si también nos podemos mover entre la ambivalencia entre una cosa y la otra, de repente siendo cosas que se mantenían móviles, en permanente tensión o en permanente crisis. Bueno, yo creo firmemente que en efecto José A. Fernández, el protagonista de Sobremesa, en efecto sí es un alter ego de José Asunción, sí es un yo aspiracional del poeta. Creo que esas búsquedas son las búsquedas que tiene el protagonista de la novela, José A. Fernández, son símbolos más bien del poder y del estatus que siempre quiso tener José Asunción Silva. José Asunción Silva pues estaba rodeado por las personalidades más importantes e influyentes de la sociedad. Era amigo íntimo de Rafael Núñez, que incluso pues le compuso toda una oda tras su muerte, y le escribió también una semblanza muy bella que la botó cuando se enteró pues que Rafael Núñez había muerto. Amigo personal de Miguel Antonio Caro, amigo personal de Rafael Uribe Uribe, en ese entonces coronel, que también esta amistad le trajo muchos problemas. Jorge Isaacs era como un padrino simbólico también de Elvira, amigo personal de la familia Silva, es decir, estaba rodeado por las personas más influyentes, importantes y con mayor poderío también económico, porque pues era invitado, por ejemplo, en ese entonces en Bogotá era muy importante, durante y después de la regeneración, todas las organizaciones de ornato y todas las organizaciones que ayudaban a los más necesitados, a los más pobres. Y José Asunción pertenecía a estas mesas de trabajo, que así le llamaban, y era amigo también íntimo de Leo Kopp, ¿no? Era invitado a las fiestas de Leo Kopp, que ya pues había fundado acá su empresa. Y creo que José Asunción vivía siempre en esa angustia permanente de no poder mantener el estilo de vida. La que conocemos hoy como la Casa de Poesía Silva, para la muerte de José Asunción, debía muchos meses de arriendo y era una de las casas más económicas y más feas del sector, porque el piso era en tierra, no estaba pisonado, él apenas estaba empezando con su negocio de baldocines. Entonces creo que este José A. Fernández, que es una persona, además hay una particularidad que a mí me interesa mucho, y es que José Asunción era enfermizo, estuvo muy enfermo cuando era niño, y cuando es grande, Juan Evangelista pues saca como los reportes de las visitas de José Asunción a su consultorio, los medicamentos que le recetaba y demás. Y José A. Fernández es un portento de hombre, ¿no? Que los médicos sí, es un atleta que hace box, hace esquinete, hace esgrima, mejor dicho, hace de todo. Y José Asunción Silva era un tipo enfermizo, ¿no? Que los amigos incluso le decían, ¿por qué estás tan pálido? Siempre le decían lo mismo. En la Última Cena hay un texto que es muy hermoso, que escribe Tomás Rueda Vargas. Tomás Rueda Vargas está en esta Última Cena de José Asunción, tiene 15 años, va con su madre, doña Viviana de Vargas, sus hermanas, y José Asunción, Tomás Rueda Vargas dice en este texto que esa noche particularmente José Asunción Silva tenía un semblante fantasmal. Era una persona demasiado pálida, lívida y enfermiza. Entonces creo que José A. Fernández es el alter ego, ¿no? Todo lo que quizás José Asunción Silva quiso, tener todas las riquezas con las que alguna vez él soñó, y quizás también ese poder económico, porque de algo sí estoy seguro, y es que
José Asunción Silva se creía más inteligente que los demás. Y yo creo que cuando hablaba con los otros, él decía, bueno, tenía estaba varios escalones abajo económicamente de las personas importantes, pero él decía, donde yo tuviera este poder podría hacer otras cosas, quizás. Bueno, yo por mi parte estoy pensando en 3 personajes más que en 2, porque tengo presente y fresca la lectura de la novela Silva, entonces, sí, entonces precisamente lo que tenemos en la novela escrita por Daniel es un personaje que tiene que enmascararse permanentemente, que tiene que fingir que tiene solvencia económica, que se siente relajado y bien con los visitantes que llegan a su casa, a quienes no traga, que tiene que fingir frente al doctor que, bueno, que él está muy bien, que el remedio es para uno de sus empleados, por ejemplo, ¿sí? Entonces encontramos sí, esa angustia y probablemente pues si esta es, digamos, la biografía del Silva real, en efecto yo estaría de acuerdo con que la manera de vivir de José Fernández es la manera vicaria de Silva de tener lo que no tenía en su vida cotidiana. Y entonces esto también da muestras de cómo era la sociedad entonces, o sea, Silva tenía prestigio como poeta, que de hecho pues hasta en la novela tuya lo saludan como tal. En Venezuela fue muy admirado, especialmente por el Nocturno, y publicó en El Cojo Ilustrado, que no era una revista que estaba al alcance de cualquiera, o sea, allí publicaban los intelectuales más granados. Entonces, bueno, sí, ahí hay como esa dicotomía, y por otra parte, pues, Silva tenía una empresa, tenía los negocios del padre, entonces obviamente quería que eso pudiera darle fortuna y darle todo lo que podía, a lo que podía acceder Fernández, y él no tenía cerca, ¿no? Pero es eso, o sea, es impresionante cómo en la novela de Sobremesa el personaje de Fernández vive en hoteles con todas sus cosas, o sea, sus cuadros, sus colecciones de arte, sus muebles finos, sus vajillas, y se muda de un hotel a otro con todo eso. ¿Podrían imaginar eso? O sea, ¿cuántas habitaciones del hotel necesitaría? Y entonces lo que tenemos pues en el Silva de la novela es su cigarrera de plata, a la que acude todo el tiempo porque fumaba como un condenado. Y muy pocas cosas, pero que son valiosas, y entre ellas está su novela que pone en la mesa de noche. Entonces, bueno, creo que es bastante interesante cómo la biografía de un personaje se ficcionaliza. Me gusta mucho que nos hayas recordado los movimientos de objetos, el cambia de casa varias veces dentro de la novela. Primero está en Francia y de Francia sale a Suiza porque piensa que básicamente asesinó a una mujer a la que a la que hiere con un puñal pequeño, un puñal muy pequeño, y pensaba que de verdad había hecho una herida de muerte. Después de Suiza pasa a Londres, pues pasa al Reino Unido y luego creo que pasa por Ginebra antes de volver a Francia, si no estoy mal. Y en este punto sí es real que va moviendo todos los objetos. Yo creo que una de las grandes cualidades estéticas de la novela es la representación de los objetos, de los cuadros, de las joyas, de los salones, de las salas, de los cigarrillos, de las pipas. Creo que la decadencia de los objetos también al lado de la belleza es uno de los grandes fuertes estéticos de la novela. No sé si vamos a tener suficiente tiempo, pero quiero convencer a las personas de que están acá que vale muchísimo la pena por la estética de la novela, además de las temáticas que trata, que siguen siendo relevantes para el presente, con leerla, volver a atravesar la novela y pensar cómo es generativa para nuestros días. Sin embargo, sé que uno de los grandes temas que trata el prólogo de Luz Marina es la representación femenina
dentro de sobremesa y es un tema, digamos, creo que mucho más importante de tocar antes de el consumo de la novela como tal. Quisiera que nos hablaras un poquito, Luz Marina, de cómo encaras este tema dentro del prólogo. Tú nos dices que hay tres formas en que Fernández puede, digamos, relacionarse con una mujer, que las piensa diosas paganas o vírgenes con las que no puede establecer, digamos, unas relaciones afectivas directas, o que básicamente las piensa pares intelectuales que no van a poder vivir la vida como él la puede vivir, digamos, por su condición de hombre. Este relacionamiento es transversal dentro de la novela, acompaña a Fernández desde el principio hasta el final, y la búsqueda de las relaciones con las mujeres, diferentes tipos en diferentes partes de Europa, se mantienen también como una constante temática, tanto que a veces yo me pregunto si hay algo, he hecho esta pregunta repetidas veces para un montón de temas diversos, pero si también hay algo como de crítica con respecto a la masculinidad heteronormativa en la cantidad de veces que se trata la masculinidad dentro de la novela y en los exagerados que pueden ser ciertos pasajes, por ejemplo el pasaje en donde cree que asesina a una persona que en realidad no asesina, o el pasaje hacia el final de la novela en donde nos explica cómo seduce perfectamente a tres mujeres que son completamente diferentes entre sí y no hay nunca ninguna grieta en sus formas de seducción. Entonces quería que entráramos un poquito allí intentando pensar si definitivamente es un personaje hijo de su tiempo o si hay alguna grieta en donde este personaje también pueda estar haciendo una crítica a la masculinidad precisamente de esa época. Bueno, yo no siento exactamente que hace una crítica, voy a tratar de ser breve, porque realmente lo que él hace en la novela es reproducir los arquetipos que la literatura de su época, y por supuesto mucho más avanzada, casi siempre de autoría masculina, se repiten. Es decir, allí tenemos la doncella inalcanzable o la virgen, que es Helena, y puedo hablar también algo de, digamos, de la estética de la novela, porque la compara siempre con figuras religiosas, las vírgenes de Fra Angelico, hay un cuadro que él cita, exacto. Por otra parte está el arquetipo de la madre representada en su devoción a la abuela, y entonces también está representada en una pintura de Whistler que debe ser la madre del pintor, que ya la conocemos, y estas intertextualidades pictóricas también me parecen una novedad interesante. Y las mujeres que serían como el arquetipo de la prostituta o de la mujer seductora o de las damas de la noche, que entonces se representa como la Diana cazadora, las diosas paganas, en cuadros por el estilo. La novedad de esta novela es que se hable de María Barkenstedt como par intelectual, porque eso no es normal en la literatura de la época. Entonces, aquí el que haya algún reconocimiento a que las mujeres sean algo más que esos arquetipos manidos es bastante interesante. De todas maneras, no creo que haya una crítica a la masculinidad, porque en cierta forma el dandy es un seductor también. Y entonces la seducción es también parte del universo modernista, es parte, digamos, de una especie de medida de virilidad, digámoslo así. Entonces el dandy es un seductor, entonces, bueno, para él es casi como una especie de juego seducir a las mujeres de distintas maneras, mujeres distintas, desde unas sofisticadas etairas, como las llama, hasta la más humilde prostituta, y hacerlo con técnicas diferentes. En todo caso, pues, ahí hay algo que es por explorar también, que es la mirada sobre el arte como recurso estético e intertextual. Sí, hay otra cosa, y es que hay dos tramas muy claras en la novela. Una de ellas es la búsqueda de Helena, ¿no? De la mujer que idealiza, de la que él se enamora, y él entra en una suerte de ascetismo durante 5 meses, que no tiene encuentros,
de ningún tipo con ninguna mujer y se enferma físicamente, ¿no? Se enferma, está sudando, pálido, mejor dicho, se va a morir y va donde un doctor y el doctor le dice, hey, no, usted lo que, con ese porte que usted tiene, con ese físico que usted tiene, usted lo que necesita es tener contacto con las mujeres, ¿no? Entonces digamos que a mí me pareció muy particular que esa idealización, ¿no?, que cita incluso a Dante, no precisamente la Divina Comedia, sino la novela la búsqueda de Beatriz, y esa idealización es de tal modo que en efecto la mujer se convierte precisamente en una idea, ¿no? Es absoluta, la mujer perfecta es netamente espectral, no existe en la vida real, y parece en algún momento que uno de los doctores le dice, venga, mire este cuadro, sí, es ella, y en algún momento pareciera que todo fuera un ensueño, que la mujer, que haberla conocido, que lo que él piensa de ella, que lo que siente por ella es una invención del personaje de la novela. Entonces me pareció fantástico cuando José A. Fernández se da cuenta de que todo eso que él ama, y lo vinculo con sus objetos, es algo que él nunca va a alcanzar, que a pesar de tener todo el dinero del mundo, objetos maravillosos, siempre se va a sentir vacío y nunca va a encontrar lo verdaderamente importante de la vida. Es que ese también es un motivo literario, como lo has dicho, o sea, de la búsqueda de la mujer perfecta, Dante, y se encuentra también pues en otros momentos de la literatura. Es bastante curioso que cuando José Fernández la conoce, no cruza palabra con ella, solo la ve una vez. A mí me recuerda lo mismo con Muerte en Venecia, Tomás Mann, porque Muerte en Venecia también es la belleza del adolescente. Entonces, en cierta forma, Elena se convierte en algo así como la idea de la perfección. Esto tiene que ver con el arte, y en un amor idealizado que raya en lo místico, y la mística también es uno de los intereses para los escritores modernistas. Entonces no es exactamente adoración a Dios, sino a esta Virgen, que de todas maneras también va a tener una especie de altar en su casa hacia el final de la novela. Entonces retoma ese motivo que es muy europeo de paso, y allí pues aparece como algo especial, que en la novela de Silva estaría representado por el amor a la hermana, que aunque hay allí algunas zonas eróticas no tan fuertes, se idealiza también, o sea, es ese amor que va más allá de la muerte, que en cierta forma le da consuelo cuando la recuerda, en fin. Entonces hay como un paralelismo entre ambas novelas. Bueno, yo creo que se nos acaba el tiempo. No sé si hay preguntas del público. Tenemos 5 minutos más. Si no hay preguntas del público, ¿alguien tiene una pregunta? Si no hay preguntas del público, a mí sí me gustaría muy cortitamente pensar en cómo la escritura de sobremesa, que es una escritura para mí bien preciosista, que juega mucho con los objetos que rodean, que también es incapaz de insertarse en los espacios internos con los lujos que tiene, pero también en la apertura de la naturaleza, por ejemplo, cuando está en Suiza, y de describirla pues deliciosamente. Es una novela que creo que sí está muy atravesada por la poética de Silva propiamente, y que no deja de ser versada de alguna forma, que no deja de tener cierto ritmo, cierta cadencia, que aunque sea una novela larga, permite que la entrada del lector sea, no sé si amable, pero por lo menos fluida. Quería preguntarles qué rescatan de esa escritura de finales del siglo XIX de Silva, qué podemos aprender de esa escritura hoy, ahora, y por qué vale la pena también leer ese tipo de factura en el presente. Pues a mí esta novela, a la par que con muchas de José María Vargas Vila, me parece que son novelas fundacionales de literaturas urbanas en Latinoamérica, en Colombia, y creo que
quitan un velo que estaba muy apretado incluso de la ciudadanía tan católica y reverencial como toda la ciudadanía colombiana, especialmente la bogotana, que era absolutamente conservadora y que también aborda temas como lo erótico, lo sensual, desde una perspectiva... Las drogas también. Las drogas, porque José A. Fernández... El misticismo, porque José A. Fernández, pues, toda la novela está consumiendo opio y otras cosas. Entonces creo que da un vuelco a la forma en que nosotros también podemos o podríamos empezar desde ese entonces a construir personajes literarios que hacen una cosa muy importante, yo creo, a finales del 19 y a inicios del 20, y es crear esa separación entre el personaje literario y el autor de la obra. Y creo que en ese sentido va a dar unas libertades muy importantes a la literatura latinoamericana, como lo hizo en efecto el modernismo. Bueno, y a mí también me parece que rompe con esa idea como de una novela homogénea, sino que es más bien como mezcla géneros. Entonces está el diario, hay diálogos largos, hay reflexiones íntimas que ya parece que se salen del diario. Está, por supuesto, la intertextualidad con obras de arte. Está también la intertextualidad con sus lecturas, porque también nombra a varios filósofos, escritores europeos, admira a Baudelaire, a D'Annunzio, a otros que aparecen reiteradamente. Entonces se da todas las libertades que vemos también en la literatura de hoy. Y por otra parte, a mí me parecía, al menos al principio, que describe espacios cerrados de una manera muy cinematográfica. Y eso luego lo hace también la novela de Silva, que nos pone más bien en espacios abiertos a pasear por la Bogotá de ese tiempo, que uno se sitúa allí, hasta siente la lluvia y mayor frío que hay ahora. Entonces creo que allí hay unos hallazgos bien interesantes, porque rompe con la estructura tradicional de la novela romántica y se atreve a experimentar con distintas cosas. Muy de acuerdo, y creo que una de las lecciones también de este conversatorio es que leer Silva con De Sobremesa es una experiencia deliciosa, súper extravagante y que se amolda muy bien. Entonces es recomendado hacer las lecturas al tiempo, paralelamente. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Marina, y felicitaciones por tener esta De Sobremesa afuera para el público, que pueden adquirir. Está enseguida después de este conversatorio. Visítenos también en el pabellón 6, piso 2, están 202, donde está el Instituto Caro y Cuervo. Además de Sobremesa, tenemos otras novedades del sello editorial y los clásicos de siempre del instituto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a todos los asistentes. De nuevo, mil gracias. Como dijo la directora, afuera de este escenario pueden adquirir De Sobremesa, también nos pueden visitar en el stand, y agradecemos, en este momento debe estar apareciendo en la pantalla un código QR que les agradecemos escanear para que nos dejen sus comentarios de este evento, que nos van a servir para mejorar más adelante. De nuevo, muchísimas gracias y feliz resto de tarde para todos.